Hay un momento en la vida de todo ser humano en el que el caos interno se vuelve tan ensordecedor que ya no es posible ignorarlo. No es el caos del mundo exterior, no son las deudas, no son las relaciones rotas ni los sueños postergados. Es algo más profundo, más silencioso y al mismo tiempo más devastador: el desorden de la mente. Napoleon Hill comprendió esto antes que casi cualquier otro pensador de su época. Pasó décadas estudiando a los hombres más prósperos del mundo, sentándose frente a ellos, escuchando sus confesiones más íntimas, y descubrió algo que ninguna universidad enseñaba y que ningún libro de economía se atrevía a mencionar. La prosperidad no era una cuestión de trabajo duro. Era, ante todo, una cuestión de orden mental. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que parecen atraer el éxito sin perseguirlo con desesperación, mientras otras luchan durante décadas sin alcanzar ni la mitad de lo que desean? La respuesta no está en su suerte, ni en sus contactos, ni en el dinero que heredaron. Está en algo invisible, algo que ocurre en el interior de la mente antes de que el mundo exterior pueda responder. Hill lo llamó de distintas formas a lo largo de su obra, pero siempre apuntaba al mismo principio fundamental. Cuando el pensamiento está en orden, la realidad obedece. Y cuando el pensamiento está en caos, la realidad responde con más caos. Lo que estás a punto de escuchar no es una serie de consejos genéricos sobre productividad o motivación superficial. Lo que Hill descubrió a través de 20 años de investigación y de las mentes más brillantes de su tiempo es que existe un aspecto de la vida humana, uno solo, que cuando se organiza con precisión y con intención, desencadena una reacción en cadena de prosperidad que parece, desde afuera, completamente espontánea. Las personas que han aplicado este principio no describen el éxito como algo que conquistaron, lo describen como algo que llegó, como si hubieran despejado el camino y la abundancia, simplemente hubiera encontrado la dirección correcta. Este vídeo no es para todos. Es para quienes sienten que trabajan sin descanso, pero que algo esencial sigue faltando. Es para quienes intuyen que el problema no está en el mundo exterior, sino en algo que aún no han podido nombrar con claridad. Es para quienes están dispuestos a mirar hacia adentro con la misma valentía con la que Napoleon Hill miró hacia las mentes de los grandes triunfadores y extrajo de allí una verdad que transformó millones de vidas. Si eres esa persona, este es el momento, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar no solo tu relación con el dinero, sino tu relación contigo mismo. Permanece hasta el final. No porque se te pida que lo hagas, sino porque cada palabra que viene a continuación fue construida para llevarte paso a paso a una comprensión que muy pocos alcanzan. Hill decía que los grandes secretos nunca se revelan de golpe. Se despliegan como capas de una realidad que siempre estuvo ahí, esperando el ojo entrenado para verla. Hoy, tu mente será ese ojo, y lo que verás, cuando termines de escuchar, ya no podrás dejar de verlo. Napoleon Hill no comenzó su investigación buscando la prosperidad. Comenzó buscando la causa del fracaso. Pasó los primeros años de su obra intentando comprender por qué tantas personas inteligentes, trabajadoras y con aspiraciones genuinas terminaban sus vidas en la mediocridad o en la frustración. Entrevistó a hombres que habían tenido todo y lo habían perdido. Habló con jóvenes prometedores que nunca lograron despegar. Escuchó historias de esfuerzo titánico sin recompensa, de sacrificio sin fruto, de sueños que se consumían lentamente en el interior de mentes que nunca aprendieron a organizarse. Y fue en esa oscuridad, en esa acumulación de fracasos ajenos, donde encontró la luz que buscaba. Lo que Hill descubrió no era un defecto de carácter ni una falta de voluntad.
Era algo mucho más específico y, al mismo tiempo, mucho más reparable. Las personas que fracasaban tenían mentes desordenadas, no en el sentido clínico de la palabra, sino en un sentido funcional y filosófico. Sus pensamientos iban en direcciones opuestas al mismo tiempo. Deseaban la riqueza, pero temían el dinero. Querían el éxito, pero se saboteaban en el último momento. Aspiraban a la grandeza, pero se conformaban con la comodidad de lo conocido. Esta contradicción interna, este ruido perpetuo en el centro de su ser, era la causa raíz de su estancamiento. La mente humana, según los principios que Hill extrajo de sus investigaciones, funciona de manera extraordinariamente similar a un campo magnético. Lo que predomina en ese campo, lo que se instala con más fuerza, con más repetición y con más emoción en el centro del pensamiento consciente y subconsciente, es lo que termina atrayendo circunstancias, personas y oportunidades del mundo exterior. Esto no es misticismo. Es el resultado observable de cómo funcionan la atención, la percepción selectiva y los patrones de comportamiento que emergen de un estado mental determinado. Hill lo comprendió con una claridad que superaba a la mayoría de los psicólogos de su época. El desorden mental no es solo un problema de concentración o de falta de enfoque. Es un problema de identidad. Cuando la mente está dividida entre lo que se desea y lo que se cree merecer, entre lo que se aspira y lo que se teme, la persona envía señales contradictorias al universo de posibilidades que la rodea. Las oportunidades llegan, pero no se reconocen. Las puertas se abren, pero el miedo las cierra antes de que el cuerpo avance. El dinero aparece, pero la culpa o la desconfianza lo disuelven rápidamente. Todo esto no ocurre por mala suerte. Ocurre porque el campo interno no está ordenado para recibir lo que dice querer. Hill encontró que los hombres más prósperos que estudió compartían una característica que no estaba en sus habilidades técnicas ni en su inteligencia académica. Estaba en la claridad de su propósito. Estos hombres sabían exactamente qué querían. Lo sabían con una precisión que iba más allá de un deseo vago. Lo sabían con una certeza que impregnaba cada pensamiento, cada decisión y cada conversación. No era arrogancia, era orden. Un orden interno que funcionaba como una brújula magnética, orientando cada acción hacia un destino definido, con una claridad que el mundo exterior no podía evitar responder. Esa claridad, ese orden interior, no era un don con el que nacían. Era una disciplina que habían cultivado con la misma dedicación con la que un músico practica sus escalas o un atleta entrena su resistencia. Hill documentó este patrón en hombres que habían comenzado en la pobreza más absoluta y habían construido fortunas que desafiaban la lógica del esfuerzo lineal. No trabajaban más horas que los demás. Trabajaban desde un centro ordenado, y esa diferencia lo cambiaba todo. Su energía no se dispersaba en dudas, en miedos o en contradicciones. Fluía en una sola dirección con una potencia que el mundo exterior simplemente no podía ignorar. El primer paso, entonces, no es buscar más oportunidades en el mundo exterior. El primer paso es crear orden en el mundo interior. Y ese orden comienza con una pregunta que Hill consideraba la más importante que un ser humano podía hacerse a sí mismo. ¿Qué es lo que realmente quiero? No lo que la sociedad espera, no lo que los padres soñaron, no lo que parece razonable o seguro. Lo que el alma, en su expresión más auténtica y más libre, verdaderamente desea crear en este mundo. Esa respuesta, cuando se encuentra con honestidad y se sostiene con convicción, es el primer ladrillo del orden que transforma la vida. Hill llamó al deseo ardiente el punto de partida de todo logro. Pero hay una diferencia crucial entre un deseo y un deseo ardiente, y esa diferencia es exactamente la que separa a quienes prosperan de quienes simplemente sobreviven.
Un deseo común es una preferencia. Es algo que se quiere si las condiciones son favorables, si no cuesta demasiado, si no implica riesgo. Un deseo ardiente, en cambio, es una obsesión ordenada. Es un propósito que consume la mente de manera positiva, que se convierte en el filtro a través del cual se percibe toda la realidad y que genera una energía tan concentrada que el mundo exterior comienza a reorganizarse para servirle. La mayoría de las personas vive con deseos difusos. Quieren más dinero, pero no saben cuánto, ni para qué, ni en qué plazo. Quieren más libertad, pero no pueden definir qué significa esa libertad para ellas en términos concretos y verificables. Quieren ser felices, pero confunden la felicidad con la ausencia de problemas, que es precisamente lo contrario de lo que produce el crecimiento genuino. Esta difusión del deseo es, para Hill, una de las formas más comunes y más costosas de desorden mental. Un deseo que no tiene forma precisa no puede generar energía dirigida, y sin energía dirigida, la mente no puede activar los mecanismos que transforman el pensamiento en realidad. El proceso que Hill describía para convertir un deseo difuso en un deseo ardiente comenzaba con la especificidad. No era suficiente querer ser rico. Era necesario determinar una cantidad exacta de riqueza, un plazo definido para alcanzarla y un plan concreto de acción, por imperfecto que fuera en sus comienzos. Esta especificidad no era un ejercicio burocrático. Era un acto de orden mental que enviaba una instrucción clara al subconsciente, que es, en la filosofía de Hill, el mecanismo más poderoso que el ser humano tiene a su disposición para transformar el pensamiento en circunstancia. Cuando el subconsciente recibe una instrucción clara, repetida con emoción y sostenida con fe, comienza a trabajar de manera que la mente consciente no puede controlar ni prever. Hill observó este fenómeno en cada uno de los grandes triunfadores que estudió. Todos describían momentos en los que las soluciones llegaban de manera inesperada, en los que las personas correctas aparecían en el momento justo, en los que las circunstancias se alineaban de formas que ninguna planificación racional podría haber producido. Y todos, sin excepción, atribuían estos fenómenos a la claridad y la intensidad de su propósito central. Esto es lo que Hill entendía por prosperidad sin esfuerzo aparente. No es que los grandes triunfadores no trabajen. Trabajan con una intensidad extraordinaria, pero su trabajo fluye desde un centro ordenado, desde un propósito claro y desde una fe inquebrantable en la dirección que han elegido. Por eso no se sienten exhaustos de la manera en que se siente agotado quien trabaja sin propósito. Su energía se regenera en el propio acto de avanzar hacia lo que aman, porque han ordenado su mente de tal manera que cada acción está alineada con cada deseo, y esa alineación produce una experiencia de flujo que desde afuera parece facilidad. El orden del deseo también implica eliminar los deseos contradictorios que drenan la energía mental sin producir resultados. Hill era muy claro en este punto. No se puede servir a dos propósitos opuestos al mismo tiempo. Quien desea la riqueza, pero teme el juicio de los demás. Quien quiere el éxito, pero necesita la aprobación de quienes viven en la mediocridad. Quien aspira a la grandeza, pero se aferra a la comodidad de lo pequeño. Está dividido en su interior, y esa división es el sabotaje más sofisticado y más silencioso que existe. Ordenar el deseo significa, también, tener el coraje de soltar lo que se contradice con lo que se quiere construir. El deseo ardiente, cuando está correctamente ordenado y sostenido, produce algo que Hill describía como una especie de magnetismo personal. Las personas que lo poseen atraen hacia sí recursos, aliados y oportunidades, de manera que, para un observador externo, parece casi milagrosa. Pero no hay milagro alguno. Hay orden, hay claridad.
Hay una mente que ha aprendido a enfocarse con tanta precisión en su objetivo que todo el sistema perceptivo, conductual y relacional de esa persona se reconfigura para servir a ese único propósito. Y cuando la mente está así organizada, el mundo exterior simplemente no puede permanecer indiferente. Existe un aspecto de la vida que, cuando se ordena, actúa como un catalizador para todas las demás áreas. Hill lo identificó con precisión después de años de observación sistemática y lo llamó la mente maestra. No se trata del cerebro individual, sino de la inteligencia colectiva que emerge cuando dos o más personas se alinean en torno a un propósito común, con armonía y con fe compartida. La prosperidad, en su expresión más elevada, nunca fue un logro solitario. Fue siempre el producto de una mente expandida, de una conciencia colectiva organizada en torno a un objetivo que ningún individuo podría alcanzar por sí solo. La mayoría de las personas subestima radicalmente el poder de sus relaciones como factor de prosperidad. Se enfocan en sus habilidades individuales, en su esfuerzo personal, en sus estrategias propias, y descuidan el tejido de conexiones que podría multiplicar exponencialmente el alcance de todo lo que hacen. Hill había observado que prácticamente todas las grandes fortunas que analizó fueron construidas a través de alianzas estratégicas, de sociedades cuidadosamente elegidas y de grupos de personas unidas por un propósito compartido y por una confianza mutua que creaba una energía colectiva incomparablemente más poderosa que la suma de sus partes. Ordenar este aspecto de la vida, el aspecto de las relaciones y de las alianzas, requiere primero una honestidad brutal sobre el entorno actual. Hill insistía en que el ambiente mental de las personas que nos rodean influye directamente en nuestra propia mente, de la misma manera en que el aire que respiramos influye en nuestra salud física. Pasar la mayor parte del tiempo con personas que dudan, que se quejan, que ven imposibilidades donde otros ven oportunidades, es exponerse voluntariamente a un veneno mental que neutraliza el deseo ardiente y disuelve la fe antes de que pueda producir resultados. Esto no significa que se deban abandonar las relaciones con frialdad o con arrogancia. Significa que se debe ser consciente y deliberado en cuanto a la energía mental a la que se expone uno con mayor frecuencia e intensidad. Hill recomendaba construir activamente un círculo íntimo de personas que compartieran no necesariamente los mismos objetivos, pero sí la misma actitud fundamental hacia la vida, la misma disposición a pensar en términos de posibilidad, de crecimiento y de fe en la capacidad humana de transformar el pensamiento en realidad. Este círculo, cuando se forma con cuidado y se cultiva con intención, se convierte en un ecosistema mental que alimenta el deseo en lugar de extinguirlo. La mente maestra, tal como Hill la describía, no es solo un concepto metafórico, tiene consecuencias prácticas y observables. Cuando dos personas con propósitos alineados y con fe compartida trabajan en conjunto, producen ideas que ninguna de ellas habría generado de manera independiente. Surge una creatividad colectiva, una capacidad de resolución de problemas que trasciende los límites del pensamiento individual. Hill lo había observado en las grandes asociaciones empresariales, en las sociedades científicas más productivas de la historia y en las alianzas matrimoniales de los hombres más realizados que estudió. La mente expandida produce resultados que la mente individual, por más brillante que sea, simplemente no puede alcanzar. Ordenar las relaciones también implica aprender a reconocer y a nutrir el tipo de conexiones que generan valor mutuo genuino. Hill era profundamente escéptico de las relaciones puramente transaccionales, de aquellas en las que cada parte solo se pregunta qué puede obtener del otro. Las alianzas verdaderamente poderosas, las que producen prosperidad sostenida y creciente,
están fundamentadas en un deseo compartido de contribuir, de crear valor que supere a cualquiera de las dos partes y de construir algo cuyo impacto exceda la vida de quienes lo iniciaron. Esta filosofía de la generosidad estratégica no es idealismo ingenuo. Es la forma más inteligente de generar riqueza que Hill identificó en todos los grandes triunfadores que estudió. Cuando este aspecto de la vida, el aspecto relacional, está en orden, ocurre algo extraordinario. Las oportunidades comienzan a llegar a través de personas. Las soluciones aparecen antes de que los problemas se vuelvan críticos. La energía que antes se desperdiciaba en soledad se multiplica a través de la colaboración. Y la prosperidad, que antes parecía una persecución agotadora, comienza a fluir de manera casi natural, como si el universo social respondiera al orden interior con una generosidad que antes resultaba inimaginable. Esta es la magia de la mente maestra. No es magia en absoluto. Es simplemente el resultado inevitable de ordenar uno de los aspectos más poderosos y más descuidados de la vida humana. Hill dedicó una parte sustancial de su obra a un concepto que muchos de sus contemporáneos encontraban incómodo de aceptar, pero que la evidencia de su investigación hacía imposible ignorar: el poder de la autosugestión. No como una forma de engañarse a uno mismo, sino como el mecanismo más preciso y más poderoso que existe para comunicarse deliberadamente con el subconsciente y darle instrucciones claras sobre qué tipo de realidad debe contribuir a construir. La autosugestión es, en la filosofía de Hill, el arte de ordenar la mente desde adentro, con la misma precisión con la que un ingeniero programa una máquina para producir un resultado específico. El subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que se imagina con suficiente intensidad emocional. Esta verdad, que la neurociencia moderna ha confirmado de maneras que Hill no podía anticipar, es la clave de la autosugestión como herramienta de prosperidad. Cuando la mente consciente se ocupa de presentar al subconsciente una imagen clara, detallada y emocionalmente cargada del estado deseado, el subconsciente la acepta como instrucción y comienza a trabajar de manera incesante y silenciosa para encontrar los caminos que lleven de la realidad actual a la realidad deseada. Este proceso no requiere comprensión intelectual completa para funcionar. Requiere consistencia, fe y la disposición a repetir la instrucción con suficiente frecuencia y suficiente emoción. La razón por la que la mayoría de las personas no utiliza este mecanismo de manera deliberada es que su mente consciente está demasiado ocupada en registrar y reproducir todo lo que ya existe, en lugar de crear activamente lo que desea que exista. Se levantan cada mañana pensando en los problemas de ayer. Se duermen cada noche repasando las preocupaciones del día. Y así, sin saberlo, le envían al subconsciente instrucciones repetidas y emocionalmente intensas para seguir produciendo más de lo mismo. Hill llamó a esto uno de los errores más costosos que comete el ser humano, porque es un error de dirección, no de esfuerzo. Se trabaja con la misma intensidad, pero en la dirección equivocada. Ordenar la práctica de la autosugestión requiere establecer momentos deliberados de comunicación consciente con el subconsciente. Hill recomendaba las horas de la mañana, justo al despertar, y las horas de la noche, justo antes de dormir, como los momentos en los que el umbral entre la mente consciente y el subconsciente es más permeable y más receptivo. En esos momentos, la instrucción que se imprime en el subconsciente penetra con una profundidad que el pensamiento ordinario no puede alcanzar. Y cuando esa instrucción es clara, específica, emocionalmente vívida y se repite con la consistencia de un hábito, el subconsciente comienza a reorganizar la percepción,
el comportamiento y las respuestas automáticas de la persona, de maneras que acercan inevitablemente la realidad exterior al estado interior que se ha ordenado. Lo que hace que la autosugestión sea tan transformadora no es la repetición mecánica de frases. Es la combinación de claridad intelectual y de intensidad emocional que se inyecta en cada repetición. Hill insistía en que la emoción es el combustible que hace que la instrucción penetre en las capas más profundas del subconsciente. Sin emoción, las palabras se quedan en la superficie de la mente consciente y no producen el efecto transformador que la autosugestión promete. Con emoción, con la sensación genuina y vivida de que lo deseado ya es una realidad interior antes de serlo exterior, la instrucción aterriza en el subconsciente con una fuerza que pone en marcha procesos que ningún esfuerzo puramente racional podría activar. Esta práctica, cuando se convierte en un hábito sostenido, produce un reordenamiento gradual pero irreversible de la mente. Las creencias limitantes que durante años actuaron como techos invisibles sobre el potencial de la persona comienzan a disolverse, no porque se las debata intelectualmente, sino porque la instrucción nueva, repetida con constancia y con fe, ocupa el espacio que aquellas creencias sostenían. Es un proceso de sustitución, de reescritura del software mental, a través del cual se percibe la realidad y se toman las decisiones que la construyen. Hill había observado este proceso en acción en decenas de vidas, y sus resultados eran siempre los mismos. Un reordenamiento interno que precedía, inevitablemente, a un reordenamiento externo. Cuando la autosugestión está ordenada, cuando se practica con consistencia, con claridad y con la intensidad emocional que Hill prescribía, la mente comienza a operar en una frecuencia diferente. Las ideas llegan con más facilidad. Las soluciones aparecen donde antes solo había problemas. La percepción se afina y comienza a detectar oportunidades que siempre estuvieron presentes, pero que el desorden mental anterior había vuelto invisibles. Y la prosperidad, que antes parecía un destino reservado para otros, comienza a aparecer en el horizonte de lo posible, no como un sueño lejano, sino como la consecuencia lógica y natural de un interior que ha aprendido, finalmente, a estar en orden. Hay una fuerza que Hill consideraba el elemento más subestimado y al mismo tiempo más decisivo en la arquitectura de la prosperidad. No la llamó ambición, ni inteligencia, ni disciplina. La llamó fe, pero no la fe religiosa en el sentido convencional del término. La fe que Hill describía era una actitud mental específica, una postura interna de certeza ante lo que aún no se ha manifestado, una convicción tan profunda en la realización del objetivo deseado que hace innecesario el temor, innecesaria la duda y redundante cualquier plan de retirada. Esta fe no se hereda ni se recibe como un don, se cultiva, se ordena y se fortalece como cualquier otro músculo de la mente. La fe, tal como Hill la comprendía, actúa como el amplificador de todo lo demás. Un deseo ardiente sin fe produce ansiedad. Un plan detallado sin fe produce parálisis en el primer obstáculo. Una mente maestra sin fe entre sus miembros produce traición en los momentos críticos. Pero cuando la fe está presente, cuando está ordenada y activa en el centro de la mente, transforma cada uno de estos elementos en una fuerza multiplicada. El deseo ardiente con fe produce determinación inquebrantable. El plan con fe produce adaptabilidad creativa. La mente maestra con fe entre sus miembros produce una cohesión que puede superar cualquier adversidad. El problema fundamental con la fe, en la experiencia de la mayoría de las personas, es que intentan creer en algo que no pueden demostrar con la lógica y que está en contradicción con la evidencia actual de su vida. Quieren creer en la prosperidad, pero su cuenta bancaria dice otra cosa. Quieren creer en su potencial,
pero su historia dice otra cosa. Y en esta tensión entre lo que se desea creer y lo que la experiencia parece confirmar, la duda gana casi siempre. Hill encontró la solución a este problema no en ignorar la realidad actual, sino en comprender que la realidad actual es simplemente el resultado de pensamientos pasados y que los pensamientos presentes, ordenados con fe y repetidos con consistencia, están construyendo la realidad futura. Ordenar la fe requiere un proceso que Hill llamó condicionar la mente. Este proceso implica exposición repetida, deliberada y sostenida a evidencias, pensamientos, personas e ideas que refuercen la certeza en el objetivo deseado. No es autoengaño. Es una elección consciente de a qué se le presta atención, de qué tipo de información se permite que ocupe el centro de la mente, y de qué clase de historias se cuenta uno a sí mismo sobre su propia capacidad y su propio destino. La mente que se alimenta consistentemente de evidencias de posibilidad desarrolla fe de manera tan natural como el cuerpo que se alimenta bien desarrolla fuerza y resistencia. La fe ordenada también implica aprender a relacionarse de manera diferente con el fracaso y con el obstáculo. Hill observó que todos los hombres que estudió habían enfrentado derrotas significativas, muchos de ellos derrotas que habrían destruido a cualquier persona sin fe. La diferencia no estaba en que sus caminos fueran más fáciles, estaba en que su fe les permitía interpretar cada obstáculo no como una señal de que el objetivo era inalcanzable, sino como una instrucción sobre cómo ajustar el camino. Esta interpretación, que parece sutil, es en realidad la diferencia entre el progreso y el abandono. Y es fundamentalmente una cuestión de orden mental, de haber entrenado la mente para ver con los ojos de la fe en lugar de los ojos del miedo. Existe un umbral en el desarrollo de la fe que Hill consideraba decisivo. Era el punto en el que la certeza interna supera definitivamente a la duda. El punto en el que la persona ya no necesita ver el resultado para creer en él, porque lo siente como una realidad tan presente y tan vívida en su interior, que el mundo exterior simplemente no ha tenido tiempo de ponerse al día. Este umbral no se cruza de un día para otro. Se construye parágrafo a parágrafo, repetición a repetición, acto de fe a acto de fe. Pero cuando se cruza, algo cambia en la manera en que la persona se mueve por el mundo, en la manera en que habla, en la manera en que toma decisiones. Y ese cambio es percibido por todos los que están a su alrededor, aunque nadie pueda explicar exactamente qué es diferente. Cuando la fe está en orden, cuando ha sido cultivada con la paciencia y la consistencia que Hill prescribía, se convierte en un campo gravitacional que atrae hacia la persona precisamente lo que necesita para avanzar. No porque el universo haga excepciones por quienes creen, sino porque la mente con fe percibe lo que la mente con duda no puede ver. Actúa con la confianza que la duda paraliza y persiste con la constancia que el miedo interrumpe. La prosperidad no llega a quien la merece según algún juicio moral externo. Llega a quien ha ordenado su interior de tal manera que está en condición de recibirla, de reconocerla cuando aparece y de multiplicarla cuando llega. Y en ese orden, la fe es el elemento que hace posible todo lo demás. Hill comprendió que ordenar la mente no es solo una cuestión de pensamientos, es también una cuestión de hábitos. El hábito, en su filosofía, es el mecanismo a través del cual la mente consciente programa al subconsciente para funcionar de manera automática en una dirección determinada. Los hábitos son el territorio donde se libra la verdadera batalla de la prosperidad, no en los grandes momentos de decisión, sino en las pequeñas elecciones cotidianas que, acumuladas a lo largo del tiempo, construyen el carácter y el destino de una persona con una precisión que ningún plan consciente podría igualar. La mayoría de los fracasos que Hill analizó
no eran el resultado de un solo error catastrófico. Eran el producto acumulado de pequeños hábitos de pensamiento y de acción que, repetidos durante años, habían construido una arquitectura mental y conductual completamente incompatible con la prosperidad. Hábitos de procrastinación que disfrazaban de prudencia lo que en realidad era miedo. Hábitos de queja que consumían la energía que debería haberse invertido en soluciones. Hábitos de comparación con los demás que generaban envidia en lugar de inspiración. Estos patrones, invisibles en su aparente insignificancia cotidiana, eran los verdaderos muros que separaban a estas personas de la vida que decían querer. Ordenar los hábitos requiere primero el tipo de honestidad que incomoda profundamente, porque implica examinar sin misericordia los patrones que uno ha normalizado y que, precisamente por esa normalización, se han vuelto invisibles. Hill insistía en que el primer paso para transformar un hábito es nombrarlo con claridad, verlo por lo que es y comprender con precisión cómo ese patrón específico está contribuyendo al mantenimiento de la realidad que se desea cambiar. Este acto de visión honesta no es agradable, pero es indispensable, porque solo lo que se puede ver claramente puede ser deliberadamente reemplazado. El proceso de sustitución de hábitos que Hill describía no era una cuestión de fuerza de voluntad bruta, era una cuestión de orden. Consistía en identificar el hábito que se desea instalar, practicarlo con la frecuencia y la consistencia suficientes para que el subconsciente lo adopte como patrón automático y al mismo tiempo privar al hábito anterior de la atención y la energía que lo mantenían activo. Esta estrategia requiere paciencia, porque el subconsciente no cambia de instrucciones de un día para otro. Pero con el tiempo, con la repetición y con la fe en que el proceso está funcionando aunque los resultados aún no sean visibles, la transformación se produce con una inevitabilidad que sorprende incluso a quienes la protagonizan. Los hábitos de los prósperos, según las observaciones de Hill, compartían ciertas características invariables. Comenzaban temprano, terminaban lo que empezaban, tomaban decisiones con rapidez y las modificaban con lentitud, definían su propósito con precisión y lo revisaban con regularidad. Buscaban el consejo de quienes sabían más que ellos y al mismo tiempo confiaban en su propio juicio en las cuestiones donde tenían criterio establecido. Invertían antes de gastar. Pensaban en términos de valor creado antes de pensar en términos de recompensa recibida. Ninguno de estos hábitos era glamoroso, ninguno era el secreto de una noche. Eran la consecuencia del orden aplicado con consistencia durante el tiempo suficiente para que produjera sus frutos naturales. Hill también señalaba que los hábitos operan en la mente de manera colectiva, no aislada. Un hábito de pensamiento positivo, si coexiste con hábitos de acción negligente, produce resultados contradictorios y frustrantes. Un hábito de trabajo disciplinado, si coexiste con hábitos de pensamiento limitante, produce el tipo de esfuerzo agotador que nunca llega a su destino. La prosperidad sostenida, la que fluye con la naturalidad que Hill había observado en los grandes triunfadores, era el resultado de un ecosistema de hábitos en el que el pensamiento, la emoción y la acción apuntaban todos en la misma dirección. Este alineamiento no es un accidente, es el resultado deliberado de haber ordenado uno a uno y con paciencia los patrones que construyen la vida desde adentro. Cuando los hábitos están en orden, cuando forman un sistema coherente y alineado con el propósito central, la persona experimenta algo que Hill describía como el punto de no retorno. Es el momento en que la prosperidad deja de ser un objetivo que se persigue y se convierte en una consecuencia que se vive. El crecimiento se vuelve automático porque los hábitos que lo producen son automáticos. La disciplina deja de ser un esfuerzo
porque se ha convertido en una segunda naturaleza, y la vida que antes parecía reservada para los extraordinarios comienza a manifestarse en la experiencia cotidiana de quien, simplemente, tuvo la paciencia y la sabiduría de ordenar lo que había que ordenar. Hay un momento en la evolución de toda persona próspera que Hill describía con una mezcla de precisión y de asombro. Era el momento en que la mente, habiendo sido ordenada con consistencia y con fe durante el tiempo suficiente, empezaba a operar en lo que él llamaba la cuarta dimensión del pensamiento. Un nivel de percepción y de creatividad que trascendía el análisis racional ordinario y que producía ideas, soluciones e intuiciones que ninguna lógica convencional podría haber generado. Este estado no era místico. Era el resultado natural de una mente que había aprendido a utilizar la totalidad de sus recursos, incluyendo aquellos que la mayoría de las personas nunca activa, porque no saben que existen. La inteligencia infinita, como Hill la llamaba, no es una entidad externa, es la capacidad innata de la mente humana para acceder a información, conexiones y soluciones que van más allá del conocimiento acumulado del individuo. Cuando ese individuo ha ordenado su interior de tal manera que los canales de esa inteligencia superior están despejados y receptivos. Hill había observado en los más grandes inventores, empresarios y líderes de su época que sus mejores ideas no llegaban durante las horas de trabajo intenso. Llegaban en la quietud, en el estado de calma ordenada que seguía a períodos de enfoque profundo. Llegaban como si fueran ofrecidas, como si el universo respondiera al orden interior con una generosidad de ideas que el caos mental nunca habría podido recibir. Ordenar el acceso a esta dimensión del pensamiento requiere algo que la cultura del siglo XXI ha convertido en lujo raro: el silencio deliberado. Hill recomendaba períodos regulares de quietud meditativa, no necesariamente en el sentido de práctica espiritual formal, sino en el sentido de momentos en los que la mente consciente se detiene, deja de analizar y de planificar y de preocuparse, y simplemente escucha. En ese silencio, en ese espacio que la mente desordenada nunca puede tolerar por más de unos segundos, es donde las intuiciones más valiosas encuentran el espacio para emerger. Es donde las conexiones que la lógica ordinaria no puede producir aparecen con una claridad que sorprende incluso al más escéptico. Los grandes triunfadores que Hill estudió habían desarrollado, cada uno a su manera y sin necesariamente nombrarlo con los mismos términos, el hábito de consultar este silencio antes de tomar las decisiones más importantes. Andrew Carnegie, a quien Hill entrevistó extensamente durante años, describía momentos de quietud absoluta en los que las soluciones a sus problemas más complejos llegaban con una claridad que ninguno de sus asesores podía haber producido. Henry Ford describía algo similar. Edison, quizás el más explícito de todos, hablaba de su capacidad para acceder a una fuente de conocimiento que trascendía su propia educación y su propio razonamiento, y atribuía sus mayores inventos a haber aprendido a escuchar en el silencio que la mayoría de los hombres teme. La razón por la que el silencio es tan difícil para la mente desordenada es que el caos interno no puede tolerar la quietud exterior. Cuando la mente está llena de miedos sin resolver, de deseos contradictorios, de memorias dolorosas y de preocupaciones circulares, el silencio no es una puerta hacia la creatividad, sino una amenaza que pone todo ese contenido al frente con una intensidad que resulta insoportable. Por eso la mente desordenada huye del silencio hacia el ruido, hacia la distracción, hacia la ocupación perpetua que le impide enfrentarse a lo que lleva dentro. Ordenar la mente es también hacer las paces con el silencio. Es limpiar el interior de tal manera que la quietud deje de ser una amenaza
y se convierta en el espacio más productivo y más creativo que la persona conoce. Cuando este orden se alcanza, cuando la mente ha sido lo suficientemente vaciada de ruido para poder escuchar en el silencio, las ideas que emergen tienen una calidad diferente a las que produce el pensamiento ordinario. Son más integradas, más completas, más adaptadas a la realidad específica de la persona que las recibe. Llevan en sí mismas el germen de la acción, la intuición sobre el primer paso y la certeza de que, si se actúa sobre ellas con prontitud, algo en el mundo exterior responderá de maneras que confirmarán la inteligencia de ese movimiento. Hill llamaba a estas ideas las instrucciones de la inteligencia infinita y consideraba que la capacidad de recibirlas y de actuar sobre ellas era la habilidad más valiosa que un ser humano podía cultivar. Esta habilidad no está reservada para los genios ni para los iluminados. Está disponible para cualquier persona que tenga la disposición de ordenar su interior con la paciencia y la consistencia que el proceso requiere. Y cuando esa persona comienza a operar desde ese nivel de percepción, la prosperidad que llega no tiene la cualidad de algo que se conquistó con esfuerzo, tiene la cualidad de algo que estaba esperando, que solo necesitaba una mente suficientemente ordenada y suficientemente silenciosa para poder finalmente encontrar su destino. Hill hablaba de la decisión con una reverencia que muy pocos pensadores de su época compartían. Para él, la capacidad de tomar decisiones claras, rápidas y firmes no era simplemente una habilidad ejecutiva, era una manifestación del orden mental en su expresión más alta. Había observado que todos los hombres prósperos que estudió eran decisivos, no impulsivos, no arrogantes, sino decisivos. Tomaban resoluciones con rapidez una vez que tenían suficiente información y las sostenían con una firmeza que no cedía ante la presión externa hasta que la evidencia interna de que era necesario un ajuste se volvía inequívoca. La indecisión, en cambio, era para Hill una de las manifestaciones más claras y más costosas del desorden mental. Una mente indecisa es una mente dividida, y una mente dividida no puede producir el tipo de acción concentrada que la prosperidad requiere. Cada momento de indecisión consume energía mental que debería estar fluyendo hacia la creación. Cada decisión postergada acumula una deuda emocional que pesa sobre el pensamiento y lo entorpece. Y el patrón de indecisión crónica, cuando se sostiene durante años, construye un carácter que el éxito no puede reconocer como su morada, porque el éxito necesita una mente que le dé instrucciones claras, no una mente que le pida permiso para avanzar. Ordenar la capacidad de decisión requiere, antes que nada, ordenar los valores. Hill había observado que la indecisión surge casi invariablemente de la falta de claridad sobre lo que realmente importa. Cuando una persona no sabe con certeza qué valora más, cada decisión se convierte en un conflicto entre prioridades que no han sido jerarquizadas. Y ese conflicto produce la parálisis que disfrazamos de prudencia, pero que en realidad es el miedo a equivocarnos porque no tenemos un criterio interno claro sobre qué significa acertar. Los hombres prósperos que Hill estudió eran rápidos para decidir precisamente porque tenían una jerarquía de valores tan clara que la mayoría de las decisiones se resolvían solas. El coraje de decidir, en la filosofía de Hill, no es la ausencia de miedo. Es la capacidad de actuar a pesar del miedo, porque la fe en el propósito supera al miedo a la consecuencia. Cada decisión firme tomada en alineación con el propósito central fortalece la fe, porque cada acción produce una retroalimentación que enseña y que refina la comprensión del camino. La persona que decide, aunque se equivoque, aprende y avanza. La persona que no decide, aunque evite el error específico,
permanece inmóvil y acumula el costo invisible pero devastador de todo lo que podría haber sido, y no fue por falta de resolución. Hill también señalaba que la decisión tiene una dimensión relacional que a menudo se subestima. Las personas indecisas no solo pierden oportunidades propias, pierden también la confianza de quienes los rodean. Los aliados más valiosos, las personas que podrían formar parte de una mente maestra genuinamente poderosa, se alejan naturalmente de quienes no pueden tomar decisiones claras, porque la indecisión en el centro de un grupo destruye el momentum colectivo y diluye la energía que la alineación compartida podría haber multiplicado. La decisividad, en cambio, genera confianza, y la confianza genera el tipo de compromisos que construyen las grandes empresas humanas. Cuando la toma de decisiones está en orden, cuando el proceso interno de evaluar, comprometerse y actuar fluye con la naturalidad de un sistema bien calibrado, la vida comienza a moverse con una velocidad y una dirección que antes parecían imposibles. Las oportunidades no se escapan por exceso de análisis. Los proyectos avanzan porque las resoluciones que los mueven son firmes. Las relaciones se profundizan porque la confiabilidad que genera la decisividad es uno de los fundamentos del vínculo humano más robusto. Y la prosperidad, que necesita un anfitrión capaz de reconocerla, elegirla y comprometerse con ella, encuentra en la persona decisiva exactamente el hogar que ha estado buscando. El orden en la toma de decisiones es, en última instancia, el orden de la voluntad. Es el ejercicio más elevado de la soberanía interior, la demostración más clara de que la persona ha tomado el control de su mente en lugar de permitir que el miedo, la opinión ajena o la comodidad de la inercia la controlen a ella. Hill consideraba este orden, la voluntad organizada y al servicio del propósito, como la corona del edificio mental que la prosperidad necesita para instalarse de manera permanente. Sin él, todos los demás órdenes que se han construido son vulnerables. Con él, la prosperidad no solo llega, se queda. Existe un último y decisivo aspecto que Hill identificó como el cemento que une todos los demás, el elemento que transforma los principios aislados en una arquitectura viva y funcionando. Lo llamó persistencia. No la persistencia ciega del que golpea siempre el mismo muro de la misma manera esperando un resultado diferente, sino la persistencia inteligente del que mantiene su propósito inamovible mientras ajusta su método con la flexibilidad que la realidad exige. Esta clase de persistencia no es una cualidad de carácter con la que se nace. Es el resultado natural de haber ordenado todo lo que venimos explorando: el deseo, la fe, los hábitos, las relaciones, la autosugestión, la decisión y el silencio. Cuando todos estos elementos están en orden, la persistencia emerge por sí sola, porque abandonar ya no tiene sentido. Hill había observado que la mayoría de los fracasos ocurren en el momento en que el éxito estaba más cerca. Esta observación, que suena casi cruel en su paradoja, era para él una de las verdades más importantes que había extraído de años de investigación. Las personas que abandonan justo antes del umbral de la manifestación lo hacen porque no tienen la resistencia interior que solo el orden puede generar. Cuando el camino se pone difícil, cuando los resultados tardan en aparecer, cuando el entorno duda o critica, la mente desordenada cede. Pero la mente que ha sido cuidadosamente estructurada alrededor de un propósito claro, sostenida por la fe y alimentada por hábitos que la fortalecen diariamente, no reconoce el abandono como una opción real. La persistencia, en la experiencia de los triunfadores que Hill documentó, tenía la característica de transformarse con el tiempo. En sus inicios era un esfuerzo consciente, una elección deliberada de continuar cuando la motivación flaquea, pero a medida que los hábitos se instalan,
A medida que la fe se fortalece y a medida que los primeros resultados comienzan a aparecer y a confirmar la dirección elegida, la persistencia deja de ser una elección y se convierte en el estado natural de la mente ordenada. Es como un río que, una vez que encuentra su cauce natural, no necesita que nadie lo empuje hacia adelante. Fluye porque su naturaleza es fluir, y fluye con una fuerza que ningún obstáculo puede detener indefinidamente. El orden de la persistencia también implica aprender a distinguir entre la resistencia que señala que hay que ajustar el método y la resistencia que es simplemente el precio normal del progreso. Esta distinción, que parece sutil, es en realidad una de las más importantes que un aspirante a la prosperidad puede aprender. No todo obstáculo es una señal para cambiar de dirección. Algunos obstáculos son simplemente la fricción natural que cualquier movimiento hacia lo significativo genera, y superarlos requiere no sabiduría estratégica, sino simplemente continuidad. Otros, sin embargo, sí contienen información valiosa sobre ajustes necesarios en el camino. La mente ordenada puede distinguir entre unos y otros con una claridad que la mente desordenada no puede desarrollar. Hill había documentado que los grandes triunfadores desarrollaban con el tiempo una especie de intuición sobre la naturaleza de los obstáculos que enfrentaban. Sabían cuándo presionar y cuándo ceder, cuándo mantener el rumbo y cuándo ajustar el plan, cuándo la situación requería más fe y cuándo requería más información. Este discernimiento no era innato. Era el resultado acumulado de años de persistencia consciente, de haber enfrentado suficientes obstáculos y haber aprendido de cada uno de ellos, hasta que el proceso de navegar la dificultad se volvió tan natural como el proceso de respirar. Y ese dominio, esa inteligencia práctica forjada en la adversidad persistida, era uno de los activos más valiosos que los prósperos llevaban consigo a cada nueva empresa. La relación entre persistencia y prosperidad es, en la filosofía de Hill, una relación de reciprocidad creciente. La persistencia produce resultados, y los resultados alimentan la fe, y la fe fortalece la persistencia. Y esa persistencia fortalecida produce resultados más grandes, que alimentan una fe más profunda, en una espiral ascendente que, una vez iniciada, tiende a acelerarse de manera que quienes están al inicio del camino no pueden imaginar. Esto es lo que Hill quería decir cuando hablaba de prosperidad que llega sin esfuerzo aparente. No es que no haya esfuerzo, es que el esfuerzo, cuando emerge de un sistema interior perfectamente ordenado, tiene la cualidad del flujo en lugar de la cualidad del forcejeo. Se trabaja con la corriente, no contra ella. Y así, cuando los 9 aspectos que hemos explorado están en orden, cuando el deseo es ardiente y específico, cuando la fe está cultivada y activa, cuando los hábitos forman un ecosistema coherente, cuando las relaciones están alineadas con el propósito, cuando la autosugestión programa el subconsciente con instrucciones claras, cuando el silencio se practica con regularidad, cuando la decisión fluye con firmeza desde una jerarquía de valores clara, y cuando la persistencia se ha convertido en el estado natural de la mente, entonces la prosperidad no llega como una conquista, llega como una consecuencia. Como el resultado inevitable de un interior que ha aprendido, finalmente y de manera irrevocable, a estar en orden. Hay una verdad que Napoleon Hill destilara de décadas de observación de las mentes más prósperas de su tiempo, una verdad que permanece vigente con la misma fuerza hoy que cuando fue formulada por primera vez. La prosperidad no es un destino que se alcanza desde afuera. Es un estado que se construye desde adentro, con la paciencia de quien comprende que el orden interior siempre precede al orden exterior, y que ninguna cantidad de esfuerzo externo puede compensar el caos que reina en el centro del ser. Todo lo que hemos recorrido en este viaje
desde el deseo ardiente hasta la persistencia inteligente, desde la autosugestión hasta el silencio creativo, desde la mente maestra hasta la decisión soberana. No son técnicas separadas. Son las piezas de una sola verdad. El ser humano que se ordena por dentro convierte la prosperidad en su consecuencia más natural. Lo que ahora llevas contigo no es información, es una responsabilidad. Porque una vez que se comprende de manera genuina que el desorden de la propia vida no es una falla del destino, sino el reflejo de un interior que todavía no ha sido ordenado, ya no es posible seguir esperando que las circunstancias externas cambien por sí solas. El trabajo comienza adentro. Siempre comenzó adentro. Y la buena noticia, la noticia que Hill quería que todo el mundo comprendiera, es que ese trabajo no está reservado para los elegidos ni para los privilegiados. Está disponible para cualquier persona que tenga el coraje de mirar hacia adentro con honestidad y la persistencia de ordenar lo que encuentra allí. Los grandes hombres que Hill estudió no eran dioses, eran seres humanos que habían tomado una decisión que la mayoría posterga indefinidamente, la decisión de tomar el control total de su mundo interior y de no rendirlo ante ninguna circunstancia externa, por adversa que fuera. Esa decisión, y todo lo que se construye a partir de ella, es lo que explica la diferencia entre los que prosperan y los que esperan prosperar. No el talento, no la suerte, no las condiciones del mercado, ni el momento histórico. El orden, un orden construido con intención, con fe, con paciencia y con la convicción inquebrantable de que la mente humana, cuando está en orden, tiene el poder de transformar cualquier realidad en la que se encuentre. Quizás la pregunta más poderosa con la que puedes salir de aquí no sea qué necesitas hacer diferente en tu vida, sino qué necesitas ordenar diferente en tu interior para que lo que necesitas hacer emerja de manera natural. Porque cuando el interior está en orden, las acciones correctas no se fuerzan, se revelan. Y cuando se actúa desde ese lugar de claridad, de propósito y de fe, lo que el mundo exterior devuelve ya no tiene la textura del esfuerzo agotador. Tiene la textura de la fluidez, de la abundancia que reconoce en ti el tipo de mente que merece y puede sostener su presencia. La vida no cambia cuando cambian las circunstancias. La vida cambia cuando cambia la mente que las interpreta, las enfrenta y las transforma. Hill lo supo. Los grandes triunfadores que lo rodearon lo demostraron con sus vidas. Y tú, que has llegado hasta aquí, que has tenido la disposición de escuchar y de recibir estas ideas hasta el final, ya llevas en ti la semilla de ese cambio. La pregunta que te dejo no es si puedes ordenar tu interior. La pregunta es, ¿cuánto más tiempo estás dispuesto a vivir en el caos que ya sabes que puedes transformar? Si este contenido ha resonado en algún lugar que las palabras no pueden nombrarte fácilmente, comparte este video con alguien que también lo necesite. Deja tu comentario con lo que te ha marcado más profundamente y suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación fue construido para llevar esta conversación a niveles que hoy todavía no puedes imaginar.